Cristina se detuvo al pie de la escalinata de granito que conducía al Palacio de Justicia. La mañana de otoño había amanecido clara, casi sin nubes. Era uno de esos raros días de septiembre en los que la naturaleza parece contener el aliento antes de su inevitable declive. Pero Cristina no se percataba ni de la luz del sol que se filtraba a través del follaje de los viejos tilos, ni de la ligera brisa que agitaba el bajo de su sobrio traje gris. Toda su atención estaba centrada en la maciza puerta de la entrada principal, tras la cual, en 20 minutos, debía comenzar la vista de su divorcio y la división de bienes. 3 años atrás, en una escalinata de granito similar, había sido una persona completamente distinta. Aquella vez, ella y Víctor salían del registro civil, ubicado en el edificio de al lado, y se reían mientras miraban a la cámara del fotógrafo de boda. Víctor bromeaba entonces diciendo que el edificio del juzgado le recordaba el decorado de una película histórica, y la besaba en la sien mientras susurraba: «¿Nunca tendremos que volver aquí? Y al registro civil solo para inscribir a nuestros hijos». Cristina hizo una mueca ante el recuerdo. Qué rápido se desmoronan las ilusiones cuando la realidad empieza a quitarse las máscaras. Levantó la vista hacia la fachada del edificio. Arquitectura antigua, columnas, bajorrelieves. Todo aquello le había parecido alguna vez un majestuoso símbolo de justicia. Ahora, sin embargo, el lugar solo le inspiraba ansiedad y amargura. Aquí se decidiría su destino. Aquí determinarían si le quedaría algo después del fracaso de su matrimonio o si Víctor se lo llevaría todo, tal como había prometido. Cristina recordó aquella tarde en que todo empezó a derrumbarse definitivamente. Fue a finales de mayo, hacía casi medio año. Había vuelto a casa antes de lo habitual y encontró a Víctor hablando por teléfono. Estaba en el balcón, de espaldas a la ventana, y su voz sonaba inusualmente suave, casi tierna. «Yo también te echo de menos, cariño. Nos vemos pronto, te lo prometo». Cuando se dio cuenta de la presencia de Cristina, cortó bruscamente la conversación y se guardó el teléfono en el bolsillo. Su rostro se volvió al instante frío y distante. «¿Por qué tan pronto?», le espetó en lugar de saludarla. «Se me canceló una reunión», respondió Cristina, sintiendo cómo se le retorcía algo por dentro. «Víctor, ¿con quién hablabas?» «Con un cliente. De trabajo. ¿A ti qué te importa?» Ella sabía que mentía. Lo veía en sus ojos, en la tensión de sus hombros, en la forma en que evitaba su mirada. Pero en aquel momento todavía intentaba creer que se equivocaba, que aún tenían una oportunidad de arreglar las cosas. ¡Qué equivocada estaba! «¿Doña Cristina Rojas?». Una voz grave y familiar la devolvió a la realidad. Se giró. Hacia ella se dirigía Arturo de la Fuente, su abogado, un hombre alto de atentos ojos castaños y cabello entrecano. Vestía un traje gris oscuro impecablemente planchado, camisa blanca y corbata granate. En sus manos sostenía un voluminoso maletín de cuero que, como Cristina sabía, estaba repleto de documentos capaces de cambiar el resultado de aquel caso. «Don Arturo», exhaló ella con alivio. «Ya empezaba a preocuparme que no llegara a tiempo». «Siempre llego a tiempo», respondió de la Fuente con calma, deteniéndose a su lado. «¿Cómo se encuentra?» «Con sinceridad». «Tengo miedo», admitió Cristina, bajando la mirada. «No he dormido en toda la noche, repasando en mi cabeza todos los escenarios posibles. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si la jueza no admite los documentos? ¿O si Víctor encuentra una forma de rebatir los informes?» «Un momento», la interrumpió de la Fuente con suavidad pero con firmeza. «Hemos analizado cada detalle. Todo lo que podía salir mal ya está previsto». «¿Ha traído todos los informes?» Cristina asintió y sacó de su bolso una carpeta gruesa con documento. «Todo está aquí. Todo». De la Fuente tomó la carpeta con cuidado. La abrió y repasó rápidamente su contenido. Su rostro permaneció impasible, pero Cristina notó un atisbo casi imperceptible de satisfacción en las comisuras de sus labios. «Excelente», dijo él. «Ha hecho un trabajo enorme. Sé lo difícil que fue conseguir estos papeles, especialmente la correspondencia. Cuénteme, ¿cómo fue el encuentro con Silvia?» Cristina se estremeció. Sí, esa había sido la prueba más dura del último mes. Tuvo que contactar con Silvia Torres, una amiga de Jimena a la que se había encontrado por casualidad en un centro comercial hacía 6 semanas. Silvia estaba mirando el escaparate de una joyería, examinando unos anillos, cuando Cristina la reconoció por una foto en las redes sociales de Jimena. Armándose de valor, se acercó y entabló conversación. Resultó que Silvia estaba resentida con Jimena. ¿Le había robado? A un empresario adinerado con el que Silvia llevaba saliendo casi medio año y con quien planeaba casarse. «Siempre hace lo mismo», le había dicho Silvia entonces, sentada con Cristina en una cafetería con una taza de café. «Jime ve que alguien tiene un tío con futuro y se lanza a por él. No tiene principios, solo dinero en la cabeza». Al enterarse de la situación de Cristina, Silvia aceptó ayudarla sin dudarlo.
Le proporcionó capturas de pantalla de conversaciones en las que Jimena compartía abiertamente sus planes. Un notario certificó las impresiones, y ahora esas palabras podrían convertirse en una prueba decisiva. La reunión fue bien, respondió Cristina en voz baja. Silvia me dio todo lo que prometió. Dijo que quiere que Jimena reciba su merecido. De la Fuente asintió pensativo. ¿Esa podría ser información útil? Pero con lo que tenemos es más que suficiente. Cristina quiso responder algo, pero de repente se quedó helada. Su mirada se fijó en dos figuras que subían las escaleras desde el lado opuesto de la plaza. Víctor Ferrer y Jimena Saavedra. Él parecía seguro de sí mismo. Un traje negro caro, zapatos relucientes, el pelo peinado con una elegancia estudiadamente descuidada. Víctor siempre había sabido causar una buena impresión. Hubo un tiempo en que a Cristina le gustaba ese rasgo suyo, esa habilidad para comportarse, para hablar, para convencer. Podía entrar en cualquier habitación y convertirse al instante en el centro de atención. Ahora, sin embargo, en todo aquello solo veía falsedad y manipulación. Todo era un juego, un cálculo, un afán por obtener un beneficio. Jimena caminaba a su lado, cogida de su brazo. Su vientre redondeado se marcaba bajo un ajustado vestido de color beige. Su cabello rubio caía en ondas sobre sus hombros. Llevaba un maquillaje impecable. Parecía una imagen sacada de una revista de moda. Una mujer joven, guapa y embarazada junto a un hombre de éxito. La pareja perfecta. Cristina sintió como todo en su interior se contraía en un nudo doloroso. Sabía que los vería juntos. ¿Se había preparado para ello? Pero la realidad resultó ser mucho más dolorosa de lo que había imaginado. Ese vientre, ese símbolo de lo que ella nunca había tenido y, como pensaba, nunca tendría. Víctor la vio casi de inmediato. Sus labios se estiraron en una sonrisa burlona, triunfante, maliciosa, llena de satisfacción. Se inclinó hacia Jimena y le susurró algo al oído. La joven soltó una risita y se acarició el vientre de forma ostentosa, mirando directamente a Cristina. En aquel gesto había tanto desafío, tanto desprecio, que Cristina apenas pudo contenerse para no apartar la mirada. Se acercaron. Cristina retrocedió instintivamente un paso, pero de la Fuente le tocó suavemente el codo, manteniéndola en su sitio. Firme, le dijo en voz baja. No muestre debilidad. Es lo que esperan. No les dé esa satisfacción. Cristina asintió, apretando los dientes. Se obligó a enderezar la espalda y a levantar la barbilla. Víctor se detuvo a un par de metros de ellos. Jimena se acurrucó en su hombro, componiendo una conmovedora estampa de felicidad familiar. Su mano descansaba sobre su vientre, los dedos acariciando suavemente la tela del vestido. Cristina, dijo Víctor arrastrando las sílabas, y en su voz sonaba una compasión burlona. ¿Qué tal? Espero que hayas dormido bien. Aunque, seguramente no. Hoy es un día muy importante, para los dos. Cristina guardó silencio. La garganta se le cerraba por las lágrimas que amenazaban con brotar, pero se obligó a mirarlo directamente a los ojos, sin parpadear, sin desviar la mirada. Víctor dio un paso más. Ahora estaba tan cerca que Cristina podía distinguir el olor de su colonia, la misma que ella le había regalado por su 35º cumpleaños. Él había estado tan feliz entonces, la había hecho girar por el apartamento, prometiéndole amor eterno. Mentira. Todo era mentira. ¿Sabes? Continuó él, bajando la voz hasta un susurro casi íntimo, inclinándose tanto que su aliento le rozó la mejilla. Hoy es el día con el que tanto he soñado. Voy a disfrutar cada momento mientras te lo quito todo. Pronunció la última palabra con especial placer, alargándola, saboreándola. Jimena soltó una risita, aguda y burlona, y volvió a poner la mano sobre su vientre, como queriendo subrayar, ¿ves? Tengo lo que tú nunca tendrás. He ganado yo. Cristina sentía que las lágrimas le quemaban los ojos. Se mordió el labio hasta hacerse daño, tratando de contenerse. Por nada del mundo le daría la satisfacción de verla rota. Por nada del mundo lloraría allí, delante de ellos. Víctor la recorrió con una mirada evaluadora. Lentamente, de la cabeza a los pies, y sonrió con desdén. Nada personal, Cristina, solo negocios. ¿Lo entiendes? ¿Verdad? El piso vale mucho dinero. Muchísimo. Y ahora tengo una familia. ¿Una familia de verdad? Un hijo. Necesito espacio. Necesito dinero. Y lo voy a conseguir. Tomó a Jimena del brazo y se dirigieron hacia la entrada del juzgado. La joven se giró por encima del hombro y le lanzó a Cristina una última mirada triunfante. Sus labios formaron sin sonido la palabra, fracasada. Cristina se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Todo en su interior gritaba. Exigía liberar el dolor, la rabia, la ofensa. Pero guardó silencio, siguiéndolos con la mirada hasta que desaparecieron tras las puertas. De repente, una mano cálida tocó la suya. De la Fuente estaba a su lado, mirándola con una suavidad inesperada. ¿Ha hecho todo como le pedí?
preguntó en voz baja. Cristina asintió. Pues entonces, lo más interesante les espera dentro, dijo de la Fuente, y en sus palabras sonaba una confianza inquebrantable. Cristina levantó los ojos hacia él. En ellos brilló una chispa de esperanza, la primera en muchas semanas. ¿Está seguro de que funcionará? ¿Está seguro de que la jueza admitirá los documentos? ¿Que Víctor no podrá impugnarlos? Absolutamente, respondió el abogado. Ellos mismos se han cavado la fosa. Solo queda empujarlos dentro. Y yo lo haré. Se lo prometo. La tomó del brazo y la guió hacia la entrada. Cristina sentía su corazón latir desbocado. Miedo, dolor, esperanza, todo se mezclaba en un nudo apretado que le impedía respirar. Pasaron por el detector de metales. El guardia de seguridad asintió con indiferencia, dejándolos pasar. Subieron por una ancha escalera de mármol hasta el segundo piso. El pasillo del juzgado estaba lleno de gente, abogados con trajes serios, demandantes con los ojos enrojecidos por las lágrimas, demandados con rostros sombríos, testigos que repasaban nerviosamente sus documentos. Todos esperaban su turno, su momento de justicia o de derrota. La vida de algunos cambiaría aquí para mejor, la de otros se desmoronaría por completo. Cristina y de la Fuente se detuvieron ante la puerta de la sala número 4. En la placa se leía, Jueza Garmendia. Recuerde, dijo de la Fuente, volviéndose hacia ella y mirándola directamente a los ojos. Cuando escuche sus mentiras, sus acusaciones, guarde silencio. No reaccione, no muestre emociones. Ni lágrimas, ni rabia. Todo lo que tiene que hacer es sentarse tranquilamente y confiar en mí. Yo haré el resto. ¿Confía en mí? Cristina asintió lentamente. Confío. La puerta de la sala se abrió y una secretaria, una joven con gafas, los invitó a entrar. Dentro ya estaban sentados Víctor y Jimena. Habían ocupado los asientos a la derecha del estrado del juez, que por el momento estaba vacío. Jimena le susurraba algo a Víctor, y él sonreía, visiblemente satisfecho de sí mismo. Su postura expresaba una total confianza en la victoria. Cristina y de la Fuente se sentaron a la izquierda. El abogado sacó de su maletín unos documentos cuidadosamente ordenados y los colocó frente a él en montones, cada uno con un marcapáginas de un color diferente. Pasaron varios minutos de tensa espera. Cristina sentía como Víctor le lanzaba miradas de vez en cuando. Jimena se reía en voz baja, susurrándole algo al oído. Exactamente a las 10, entró en la sala la jueza Garmendia. Era una mujer de mediana edad, con el pelo recogido en un moño severo y la mirada perspicaz de una jurista experimentada. Recorrió a los presentes con una mirada evaluadora y ocupó su lugar en la alta mesa. Pueden sentarse, dijo con voz uniforme y oficial. Caso sobre la división de los bienes gananciales de los cónyuges Ferrer Rojas. Demandante, Cristina Rojas Vega. Demandado, Víctor Ferrer Alonso. Comenzaba la vista que lo cambiaría todo. La jueza Garmendia abrió la carpeta con los autos del caso y recorrió con la mirada las primeras páginas. En la sala reinaba un silencio tenso, roto únicamente por el tic-tac del reloj de pared y el susurro de las hojas del expediente al pasar. Cristina estaba sentada, con las manos apretadas sobre las rodillas, intentando respirar a un ritmo regular. A su lado, de la Fuente parecía completamente tranquilo. Revisaba sus notas, haciendo anotaciones con un lápiz en los márgenes de un documento. En el lado opuesto, Víctor se había reclinado cómodamente en el respaldo de su silla, con una pierna cruzada sobre la otra. Su postura expresaba una total confianza e incluso un cierto desdén por lo que estaba sucediendo. Jimena estaba sentada a su lado. Una de sus manos reposaba sobre su abultado vientre, la otra sobre el reposabrazos de la silla. De vez en cuando se acariciaba el vientre, como si quisiera recordar a todos los presentes su estado. ¿Identidad de la demandante? Verificada, dijo la jueza Garmendia, levantando la vista. ¿Identidad del demandado? Verificada. ¿Representante de la demandante? El abogado don Arturo de la Fuente. El demandado comparece sin representante. ¿Es todo correcto? Correcto. Señoría, respondió de la Fuente. Sí, asintió Víctor. Bien. Antes de proceder al examen de las pretensiones de las partes, necesito aclarar algunas circunstancias del caso, continuó la jueza. Los cónyuges Ferrer Rojas han estado casados durante 3 años. Bien ganancial, un apartamento de 3 habitaciones en la calle de la Paz, número 23, piso cuarto A. El apartamento fue adquirido durante el matrimonio con los fondos obtenidos de la venta de un apartamento que pertenecía a la demandante antes del matrimonio. ¿Correcto? Correcto. Señoría, confirmó de la Fuente. Mi clienta vendió su apartamento privativo, recibido en herencia de su abuela, y con esos fondos los cónyuges adquirieron un apartamento de mayor superficie. El demandado no aportó fondos para la compra. Víctor se enderezó bruscamente. ¿Con la venia? Señoría, no aporté dinero directamente, pero trabajaba, mantenía a la familia.
Pagué la reforma. ¿Los muebles? ¿Los electrodomésticos? Eso también es una contribución a los bienes familiares. La jueza levantó una mano para detenerlo. Señor Ferrer, tendrá la oportunidad de exponer su posición. Ahora estoy estableciendo los hechos. Por lo tanto, el apartamento fue adquirido con fondos de la venta de un bien privativo de la demandante. Sin embargo, según la ley, los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran gananciales, independientemente del origen de los fondos, a menos que se disponga lo contrario en un acuerdo prematrimonial. No se firmó ningún acuerdo prematrimonial entre los cónyuges. No se firmó. Señoría, respondió de la Fuente. En consecuencia, el apartamento es un bien ganancial y está sujeto a división. La demandante solicita que se le reconozca la propiedad de las 3/4 partes del apartamento, alegando que la aportación principal de fondos fue suya. El demandado se opone y solicita la división de los bienes en partes iguales. Las posiciones de las partes me han quedado claras. Pasamos a la fundamentación de las pretensiones. Tiene la palabra el representante de la demandante. De la Fuente se levantó, tomó varias hojas de la mesa y se acercó al estrado. Señoría, la posición de mi clienta se basa en lo siguiente. El apartamento fue adquirido exclusivamente con los fondos obtenidos de la venta de su propiedad privativa. El importe de la venta fue de 280.000 euros, lo que se acredita con el contrato de compraventa. El nuevo apartamento se adquirió por 320.000 euros. La diferencia de 40.000 euros fue aportada con los ahorros personales de la demandante, lo que se acredita con los extractos de su cuenta bancaria. El demandado no aportó fondos para la compra del apartamento. Pero yo pagué la reforma. Intervino de nuevo Víctor. Señor demandado, le ruego que no interrumpa, dijo la jueza con severidad. Continúe. Letrado. En cuanto a la reforma y el mobiliario, prosiguió de la Fuente, sí, el demandado efectivamente pagó parte de los gastos. Sin embargo, dichos gastos no superaron los 30.000 euros, lo que representa apenas un 9% del valor del apartamento. Además, mi clienta también contribuyó al acondicionamiento de la vivienda. Pagó los muebles de la cocina, los armarios empotrados, los textiles. Su aportación ascendió a unos 20.000 euros. Por lo tanto, incluso teniendo en cuenta los gastos de la reforma, la contribución principal en la adquisición y acondicionamiento del apartamento fue realizada por la demandante. La jueza escuchaba atentamente, tomando notas. Cristina miró de reojo a Víctor. Su rostro enrojecía lentamente, sus mandíbulas se tensaban. Jimena se mordisqueaba nerviosamente el labio inferior. Además, señoría, continuó de la Fuente, existen circunstancias que el tribunal debe tener en cuenta al dividir los bienes. Conforme al Código Civil, el demandado, durante el último año de matrimonio, no trabajó, no contribuyó al presupuesto familiar y, al mismo tiempo, realizó gastos que no pueden considerarse razonables. ¿Qué gastos exactamente?, precisó la jueza. El demandado gastó sumas considerables en ocio, regalos a terceras personas, viaje. Solo en los últimos 8 meses, sus gastos superaron los 25.000 euros. Mientras tanto, el presupuesto familiar se nutría exclusivamente de los ingresos de la demandante. Eso es mentira, estalló Víctor, poniéndose en pie de un salto. Yo trabajaba, simplemente estuve temporalmente entre proyectos. Señor demandado, le ruego que se siente, dijo la jueza Garmendia con calma pero con firmeza. Si continúa alterando el orden en la sala, me veré obligada a tomar medidas. Letrado, presente las pruebas de sus afirmaciones. De la Fuente asintió y entregó a la jueza varios documentos, extractos de las cuentas bancarias del demandado, impresiones de transferencias, recibos, todo compulsado ante notario. Adjunto también un certificado de la empresa de la demandante que acredita sus ingresos durante el último año. La jueza tomó los documentos y comenzó a examinarlos. De nuevo, el silencio se apoderó de la sala. Cristina sentía su corazón martillear en su pecho. Era el primer paso. De la Fuente estaba construyendo una imagen del comportamiento de mala fe de Víctor, mostrando sus gastos irrazonables y su falta de contribución a la familia. Se unen los documentos a los autos, dijo la jueza. Señor demandado, ¿desea comentar las pruebas presentadas? Víctor se levantó, tratando visiblemente de serenarse. Señoría, sí, es cierto que no trabajé de forma continuada el último año, pero fue porque estaba buscando un trabajo más adecuado, desarrollando un proyecto propio. No me quedé de brazos cruzados. Y en cuanto a que gastaba dinero, bueno, toda persona tiene derecho a sus gastos personales. No vivíamos en la miseria. El demandado afirma que estaba desarrollando un proyecto propio, señaló la jueza. ¿Existe alguna prueba documental? ¿El alta como autónomo? ¿Contratos? ¿Un plan de negocio? Víctor vaciló. No. Yo estaba en la fase inicial. ¿Recopilaba información? Establecía contacto. Es decir,
No hay documentos, constató la jueza. Bien, pasemos a la siguiente cuestión. El demandado ha declarado que pronto va a tener un hijo, y que esta circunstancia debe ser tenida en cuenta por el tribunal al dividir los bienes. Aclare su posición. Víctor se animó notablemente, se enderezó y una sonrisa de confianza apareció en su rostro. Sí, señoría. Efectivamente, pronto voy a tener un hijo. Ella es Jimena, señaló a la joven sentada a su lado. Está embarazada, de 6 meses. Es nuestro hijo, y yo, como futuro padre, debo garantizarle a mi hijo unas condiciones de vida digna. Necesito una vivienda. Necesito medios para mantener a mi hijo. Por eso considero que el tribunal debe tener en cuenta estas circunstancias y dividir los bienes a mi favor. Jimena asintió, volviendo a poner la mano sobre su vientre. Su rostro expresaba autocompasión y un ligero aire de triunfo. Cristina sintió que se le encogía todo por dentro. Ese vientre, ese niño, el símbolo de su propia derrota, el símbolo de lo que Víctor había conseguido con otra mujer, pero no con ella. De la Fuente, mientras tanto, permanecía imperturbable. Ni siquiera se movió. Continuaba sentado tranquilamente en su sitio. La jueza lo miró. Letrado, ¿desea comentar la declaración del demandado? Sí, señoría. De la Fuente se levantó lentamente. Tengo algunas preguntas sobre las afirmaciones del demandado. Adelante. El demandado afirma que espera un hijo. Permítame una aclaración. ¿Está seguro el demandado de su paternidad? Víctor frunció el ceño. Por supuesto que estoy seguro. ¿A qué viene esa pregunta? Es solo una aclaración, continuó impasible de la Fuente. ¿Se ha sometido el demandado a alguna prueba médica que confirme su capacidad para concebir? ¿Qué pruebas ni qué nada? Se indignó Víctor. ¿Para qué necesito pruebas si el hecho es evidente? Jimena está embarazada. ¿El hecho del embarazo de su pareja? Sí, es evidente, convino de la Fuente. Pero el hecho de su paternidad es una cuestión diferente. Fue como si alguien hubiera silenciado la sala. Se hizo un silencio absoluto. Jimena palideció. Víctor se quedó paralizado, mirando al abogado con los ojos muy abiertos. ¿Qué quiere decir con eso? Dijo lentamente. Quiero presentar al tribunal unos documentos que ponen en duda la posibilidad de paternidad del demandado. Respondió de la Fuente con calma, sacando varias hojas de su maletín. Cristina dejó de respirar. ¿Era el momento? El momento que habían estado esperando. De la Fuente se acercó al estrado y colocó los documentos ante la jueza Garmendia. Señoría, presento a su atención un informe médico de la clínica Fertitas, fechado en abril del año pasado. Según este informe, el demandado, Víctor Ferrer Alonso, se sometió a un examen con el andrólogo, el doctor Olivares. Los resultados del examen mostraron la presencia de azoospermia, es decir, la ausencia total de espermatozoides viables. El informe está firmado por el médico, sellado por la clínica y lleva la firma personal del demandado. Víctor se levantó de un salto tan brusco que su silla se volcó hacia atrás con estrépito. ¿Qué? ¿Qué informe? Yo no he firmado nada de eso. Su firma está compulsada en el historial médico, continuó imperturbable de la Fuente. Adjunto también un certificado de la misma clínica que confirma que, tras el examen, el demandado no se sometió a ningún tratamiento ni repitió los análisis, por lo que su estado no ha cambiado. La jueza tomó los documentos y comenzó a examinarlos atentamente. Su rostro permanecía impasible, pero Cristina notó cómo fruncía el ceño al leer las líneas. Señor demandado, ¿es esta su firma? Preguntó Garmendia, levantando la vista hacia Víctor. Víctor se quedó de pie, con la boca abierta, incapaz de pronunciar palabra. Su rostro pasó del rojo a un pálido mortal. Yo no recuerdo. Fue hace mucho. Mi mujer y yo nos hicimos unas pruebas, pero, ¿es su firma o no? Repitió la jueza con severidad. Yo supongo que sí, pero el demandado reconoce la firma, constató la jueza. Se admite el documento. Letrado, ¿a dónde quiere llegar? ¿A qué, señoría, el demandado no pudo, físicamente, ser el padre del niño que gesta su pareja? El informe médico es inequívoco. Azoospermia. Esto significa la imposibilidad de concepción natural sin un tratamiento específico o procedimientos de fecundación in vitro. El demandado no se ha sometido ni a tratamiento ni a dichos procedimientos. Por consiguiente, su declaración de que es el padre del niño no se corresponde con la realidad. Jimena se aferró a los reposabrazos de la silla. Sus ojos iban de Víctor a la jueza. Eso no es verdad, gritó. El niño es suyo. No he estado con nadie más que con Víctor. De la Fuente se volvió hacia ella. Señora Saavedra, el tribunal no está juzgando una cuestión de filiación. Estamos tratando la división de los bienes de los cónyuges Ferrer Rojas. Sin embargo,
el demandado ha utilizado el hecho de su supuesta paternidad como argumento para obtener una mayor parte de los bienes. Y ese argumento, como demuestran los documentos médicos, carece de fundamento. Víctor se dejó caer en la silla. Le temblaban las manos. Miró a Cristina, y en su mirada se leía conmoción, incomprensión y un terror incipiente. Cristina, ¿tú lo sabías? ¿Lo has sabido todo este tiempo? Cristina guardó silencio. En su interior luchaban sentimientos contradictorios, lástima, triunfo, alivio, pero no pronunció ni una palabra, tal como le había indicado de la Fuente. La jueza golpeó con el mazo sobre la mesa. Orden en la sala. Señor demandado, ¿tiene alguna objeción respecto a los documentos presentados? Víctor callaba, con la vista clavada en el suelo. Jimena lo miraba con un pánico creciente en los ojos. Víctor, di algo, le siseó. Diles que no es verdad. Pero Víctor permanecía en silencio, y en ese silencio estaba su respuesta. La jueza Garmendia dejó a un lado los documentos y miró atentamente a Víctor. Él seguía sentado, con la vista clavada en el suelo. Sus manos descansaban laxas sobre sus rodillas, como las de un muñeco roto. Jimena escrutaba su rostro con tensión, intentando captar su mirada, pero él no levantaba la cabeza. Señor demandado, repitió la jueza con más severidad. Le he hecho una pregunta. ¿Tiene alguna objeción respecto a los documentos médicos presentados? ¿Impugna su autenticidad? Víctor levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba pálido. Unas gotas de sudor le perlaban la frente. Yo no lo sabía, dijo con voz ronca. Nadie me dijo nada entonces. Cristina miró a su exmujer. ¿Por qué te callaste? ¿Por qué no me lo dijiste? De la Fuente se levantó al instante. Señoría, ruego que no se permitan las interpelaciones directas del demandado a mi clienta. Las preguntas se formulan a través del tribunal. Al lugar, asintió Garmendia. Señor demandado, diríjame a mí todas sus preguntas y declaraciones. Así pues, no impugna la autenticidad de los documentos. Víctor se pasó una mano por la frente, secándose el sudor. Firmé unos papeles entonces en la clínica. El médico dijo que era un procedimiento estándar, pero nadie me comunicó los resultados. Pensé que todo estaba bien. Si no, ¿me lo habrían dicho? ¿No? De la Fuente se levantó de nuevo, sosteniendo otro documento. Señoría, permítame aclarar este punto. Los resultados del examen fueron obtenidos por la clínica y registrados en el historial médico del demandado. Según las anotaciones del médico, el andrólogo Dr. Olivares, se recomendó al paciente, el señor Ferrer, una segunda revisión en 2 meses y una consulta sobre el tratamiento a seguir. Sin embargo, el demandado no acudió a la cita de seguimiento ni se puso en contacto con la clínica posteriormente. Nadie me llamó, protestó Víctor. Si hubiera sido tan grave, me habrían llamado. La clínica no tiene la obligación de realizar llamadas telefónicas a los pacientes, replicó de la Fuente con calma. Toda la información estaba disponible para su consulta en el historial médico, al que el demandado tenía pleno derecho de acceso. Además, presentó al tribunal otro documento. Sacó una nueva hoja de la carpeta y se la entregó a la jueza. Es un informe de la ginecóloga, la doctora Prieto, sobre el estado de salud de la demandante, Cristina Rojas Vega, fechado en el mismo periodo, abril del año pasado. Según este informe, la demandante no presenta ninguna alteración de la función reproductora. Su salud es normal, no se han detectado patologías. La jueza tomó el documento, lo recorrió con la mirada y asintió. Se admite el documento. Letrado, aclare al tribunal el propósito de presentar estos informes médicos. El propósito es simple, señoría, respondió de la Fuente, girándose hacia la sala. Durante el último año, el demandado ha acusado repetidamente a la demandante de ser la causa de la ausencia de hijos en su matrimonio. Estas acusaciones se convirtieron en una de las razones de la ruptura familiar. El demandado afirmaba que la demandante era incompleta, que no podía darle hijo, y lo utilizaba como excusa para sus infidelidades. Sin embargo, como demuestran los documentos médicos, el problema no era de la demandante. La demandante está sana, y el demandado tiene un diagnóstico que excluye la concepción natural. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Cristina entrelazó las manos, sintiendo cómo se le dormían las piernas, aunque estaba sentada. Durante todos esos meses había soportado los reproches de Víctor. Es tu culpa. Algo no funciona en ti. Una mujer normal ya me habría dado un hijo. Cada palabra era como una puñalada. Y ahora, por fin, la verdad salía a la luz. La verdad que ella había ocultado por miedo a hacerle daño, por miedo a su reacción. Jimena se levantó bruscamente. Señoría, no entiendo a qué viene toda esta historia médica. Estoy embarazada. Es un hecho. Y el niño es de Víctor. La jueza se volvió hacia ella. Señora Saavedra, usted no es parte en este procedimiento. Le ruego que no interfiera. Pero, ¿cómo?
Víctor es el padre de mi hijo. Debe recibir sus bienes para poder mantenernos. Señora Saavedra, dijo Garmendia con firmeza, si no es capaz de mantener el orden en la sala, tendré que pedirle que abandone la vista. Siéntese. Jimena se dejó caer lentamente en la silla. Le temblaban los labios. Se giró hacia Víctor. ¿Diles algo? Di que el niño es tuyo. Víctor callaba. Miraba sus manos, los documentos médicos sobre la mesa de la jueza, a Cristina. Su rostro expresaba confusión, conmoción y la comprensión incipiente del lío en el que se había metido. De la Fuente, mientras tanto, continuaba. Señoría, quisiera llamar la atención del tribunal sobre otra circunstancia. El demandado inició su relación con la señora Saavedra en febrero de este año. El embarazo se anunció en junio, es decir, 4 meses después del inicio de su relación. El estado de gestación actual es de 6 meses, lo que corresponde a una concepción a finales de mayo o principios de junio. ¿A dónde quiere llegar?, preguntó la jueza. A que el marco temporal coincide con el periodo en que el demandado se veía activamente con la señora Saavedra. Sin embargo, teniendo en cuenta el informe médico sobre la imposibilidad de concepción natural, surgen dudas razonables sobre la paternidad del demandado. Letrado, intervino la jueza, las cuestiones de filiación no son objeto de este procedimiento. Estamos tratando la división de bienes de los cónyuges. Exactamente, señoría, convino de la Fuente. Pero fue el propio demandado quien introdujo esta cuestión en el proceso, al declarar que su futura paternidad debía tenerse en cuenta en la división de bienes. Yo solo señalo que dicha declaración no está respaldada por hechos y contradice los datos médicos. La jueza asintió pensativamente. Sus objeciones son comprensibles. Señor demandado, ¿insiste en su declaración de que es el padre del niño que gesta la señora Saavedra? Víctor levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos. Ahora no lo sé. Jimena dijo que el niño era mío. La creí. No tenía motivos para no hacerlo. Es decir, ¿qué reconoce no tener datos fidedignos sobre su paternidad? Aclaró la jueza. Supongo que sí, murmuró Víctor. Jimena se levantó de un salto de nuevo. Esta vez, su voz estaba cargada de histeria. Víctor, ¿qué dices? Lo prometiste. Prometiste que cuidarías de nosotros. Dijiste que conseguirías el piso y viviríamos juntos. Señora Saavedra, última advertencia. La interrumpió bruscamente la jueza. Una salida de tono más y será expulsada de la sala. Jimena se agarró el vientre y se dobló de forma ostentosa. Me encuentro mal. Llevo un niño. No puede tratarme así. La jueza pulsó un botón y se dirigió a la secretaria. Llame al servicio médico. Que comprueben el estado de la señora. Un minuto después, entró en la sala una mujer con bata blanca y un maletín médico. Se acercó a Jimena, le hizo varias preguntas, le tomó el pulso, le midió la tensión. Estado estable, informó la enfermera a la jueza. No se observan signos de malestar. Gracias, asintió Garmendia. Señora Saavedra, si se siente mal, puede abandonar la sala. Pero le ruego que cese con estas demostraciones. Jimena volvió a sentarse en silencio. Su rostro ardía de humillación y rabia. De la Fuente aprovechó la pausa para continuar. Señoría, quisiera presentar al tribunal un documento más que arroja luz sobre las circunstancias de este caso. Sacó de la carpeta varias hojas grapadas. Es una transcripción compulsada ante notario de una conversación entre la señora Saavedra y una conocida suya, Silvia Torres. La conversación está fechada en mayo de este año, es decir, en el periodo previo al anuncio del embarazo. La jueza tomó los documentos y empezó a leer. Cristina vio cómo la expresión del rostro de Garmendia cambiaba de neutral a sorprendida, y luego a francamente condenatoria. Letrado, aclare el origen de este documento. La señora Torres proporcionó esta conversación voluntariamente, tras lo cual fue compulsada ante notario según el procedimiento establecido. La señora Torres está dispuesta a declarar ante el tribunal si fuera necesario. Lea los fragmentos principales de esa conversación. De la Fuente tomó su copia del documento y empezó a leer. Mensaje de la señora Saavedra. Fechado el 18 de mayo. Silvia, he conocido al tío perfecto. Se está divorciando. Piso de 3 habitaciones en el centro. Coche, dinero. Y lo mejor de todo, cree que la culpa de que no tengan hijos es de su mujer. Víctor se estremeció, como si le hubieran echado un jarro de agua fría. De la Fuente continuó. Respuesta de la señora Torres, ¿y qué piensas hacer? Respuesta de la señora Saavedra, pues estoy embarazada. Le diré que es suyo. Se alegrará de ser padre por fin. Y yo conseguiré una pensión y parte del piso. ¿A qué soy lista? En la sala reinaba un silencio sepulcral. Jimena se había quedado blanca como el papel. Víctor giró lentamente la cabeza y la miró. En su mirada se leía el horror. Continúe, ordenó la jueza. Siguiente mensaje de la señora Saavedra. 22 de mayo. Ayer estuve con Mateo.
Quiere que vuelva con él. Pero, ¿para qué quiero a un estudiante sin un duro cuando tengo a Víctor con su dinero? Lo importante es que las fechas del embarazo cuadren. ¿Quién es Mateo?, preguntó la jueza. Según la declaración de la señora Torres, Mateo Sanz, de 30 años, era la pareja sexual de la señora Saavedra, también durante su relación con el demandado. La señora Saavedra se veía con ambos hombres simultáneamente. Víctor se cubrió la cara con las manos. «Jimena, ¿es verdad?», graznó. Jimena se levantó de un salto. Su voz se rompió en un grito. «Todo es mentira. Silvia se está vengando de mí. Tiene envidia. Yo nunca escribí eso». «Señora Saavedra», dijo la jueza con severidad, «el documento está compulsado ante notario. Solo puede impugnarse mediante una prueba pericial. ¿Desea solicitar que se practique dicha prueba?». Jimena abrió la boca, pero no pronunció palabra. Sus ojos se movían de un lado a otro. Era evidente que pensaba a toda prisa. «¿Sostiene que dicha conversación es una falsificación?», repitió la jueza. «Puede que escribiera algo así, pero era una broma». «No lo decía en serio», soltó Jimena. «Es decir, ¿que reconoce que la conversación tuvo lugar?». «Sí, pero era una broma». De la Fuente intervino. «Señoría, permítame leer un mensaje más. Del 28 de mayo, se ha creído que el niño es suyo. Él muy tonto. Lo importante es conseguir el piso. Con ese dinero se puede vivir sin trabajar 5 años, y luego ya veremos». La jueza asintió en silencio. «Se admite el documento como prueba». «Señora Saavedra, tengo una pregunta para usted. ¿Afirma que el demandado, el señor Ferrer, es el padre de su hijo?». Jimena callaba. Le temblaban las manos. «Espero su respuesta», insistió la jueza. «No estoy segura», consiguió articular Jimena finalmente. «¿No está segura de la paternidad del demandado?». «Pensaba que quería». «Responda a la pregunta. ¿No está segura de quién es el padre del niño?». Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Jimena. «Sí, no estoy segura», susurró. Víctor se levantó bruscamente y retrocedió, apartándose de ella como si fuera una apestada. Me has utilizado», dijo con voz ahogada. «¿Todo este tiempo? Solo querías el dinero». Jimena extendió las manos hacia él. «Víctor, no es así. Te quiero. El niño podría ser tuyo». «¿Podría ser?», repitió él con una sonrisa amarga. «Acabas de decir que no estás segura. Te veías con otro. Lo planeaste todo. Y yo te creí». Se agarró la cabeza. «Dios mío, ¿qué he hecho? Cristina, he destrozado todo por culpa de esta mentira». La jueza golpeó con el mazo. «Orden, señor demandado. ¿Retira sus pretensiones relacionadas con su supuesta paternidad?». Víctor asintió lentamente. «Sí, las retiro. Que conste en acta. El demandado retira la argumentación basada en su futura paternidad». «¿Tiene el demandado otros argumentos para fundamentar sus pretensiones sobre la división de bienes?». Víctor guardó silencio. De la Fuente aprovechó la pausa. «Señoría, la demandante insiste en sus pretensiones, teniendo en cuenta que el apartamento fue adquirido con fondos de la venta de un bien privativo de la demandante, considerando los gastos irrazonables del demandado en el último año de matrimonio y su comportamiento de mala fe, así como las declaraciones falsas sobre su futura paternidad con el fin de manipular el proceso de división de bienes. La demandante solicita al tribunal que se le reconozca la propiedad de las 3/4 partes del apartamento, abonando al demandado una compensación por el valor de 1/4 parte. La jueza asintió. «La posición de la demandante es clara. Declaro un receso de 15 minutos para examinar los autos. Tras el receso, se dictará la sentencia». Se levantó y salió de la sala. Cristina sintió que de la Fuente le tocaba el hombro. «Todo va bien», le dijo en voz baja. «Casi hemos ganado». Ella no podía hablar. Una tormenta de emociones la desgarraba por dentro. Alivio, dolor, triunfo, todo se mezclaba en uno. Miró a Víctor. Estaba sentado, con la cabeza hundida en el pecho, completamente destrozado. Jimena lloraba en un rincón de la sala, con el rostro oculto entre las manos. Nadie le prestaba atención. Cristina cerró los ojos y exhaló lentamente. La pesadilla estaba llegando a su fin. Los 15 minutos de receso se hicieron interminablemente largos. Cristina salió al pasillo, sintiendo que las piernas le flaqueaban. De la Fuente caminaba a su lado, sosteniéndola por el codo. Se detuvieron junto a una ventana al final del pasillo, desde donde se veía un parque de la ciudad. Los árboles otoñales lucían sus galas doradas y carmesí. El viento arrastraba las hojas caídas por los senderos. «¿Cómo se encuentra?», preguntó el abogado en voz baja. Cristina se volvió hacia él. «No lo sé. Es como si estuviera en un sueño. ¿De verdad está pasando esto? ¿De verdad todo va a terminar pronto?». «Terminará», respondió de la Fuente con seguridad.
La jueza ha admitido todos los documentos. Ha visto la conversación, los informes médicos. Garmendia es una jueza experimentada. No ignorará hechos tan evidentes. Víctor ha reconocido que no está seguro de su paternidad. Jimena ha confesado que no sabe quién es el padre de su hijo. Su posición está completamente destruida. Cristina cerró los ojos. En su interior aún bullían sentimientos contradictorios. Por un lado, alivio, por fin la verdad había salido a la luz, por otro, amargura. Todo ese tiempo había guardado silencio sobre el diagnóstico de Víctor, por miedo a herirlo. Quería esperar a los resultados de una segunda prueba, esperaba que los médicos se hubieran equivocado. Pero Víctor nunca fue a hacerse esa segunda prueba. En lugar de eso, empezó a culparla, a humillarla, a serle infiel. ¿Por qué me callé entonces?, susurró ella. Si se lo hubiera dicho desde el principio. Quería protegerlo, respondió de la Fuente con suavidad. Tenía miedo de herir su orgullo masculino. Es comprensible, pero él eligió su propio camino. Prefirió culparla a usted en lugar de afrontar la situación. Prefirió creer a la primera mujer que le dijo lo que él quería oír. Fue su elección, Cristina, no la suya. Ella asintió, sin abrir los ojos. En algún lugar, al fondo del pasillo, se oyeron voces. Cristina se giró y vio a Víctor, de pie en el lado opuesto, apoyado en la pared. Su traje estaba arrugado, la corbata torcida, el pelo revuelto. Parecía haber envejecido 10 años en esa media hora. Jimena no estaba a su lado. Cristina supuso que o se había ido o se había acurrucado en algún rincón, llorando el fracaso de sus planes. Víctor levantó la cabeza y su mirada se cruzó con la de Cristina. Durante unos segundos se miraron a través del pasillo. Luego, él empezó a caminar lentamente hacia ella. De la Fuente se tensó, listo para defenderla, pero Cristina dijo en voz baja, «Está bien». Víctor se detuvo a un par de metros de ella. Su rostro expresaba una mezcla de culpa, vergüenza y desesperación. «Cristina», empezó con voz ronca, «yo necesito decirte algo». Ella esperó en silencio. «¿Tú lo sabías?», continuó él. «¿Sabías lo del diagnóstico? ¿Por qué no me lo dijiste?». Cristina respiró hondo. El médico dijo que había que repetir las pruebas. Quería esperar a los resultados antes de decírtelo. Tenía miedo. ¿Miedo de que no pudieras soportar la noticia? ¿De que te vinieras abajo? Quería asegurarme primero de que el diagnóstico era definitivo. Quería proteger tus sentimientos. Pero nunca fui a hacerme la segunda prueba, dijo Víctor en voz baja. Simplemente se me olvidó. Pensé que si hubiera sido algo grave, me habrían avisado. ¿Se te olvidó?, repitió Cristina con amargura. Y luego empezaste a culparme a mí. Decías que era mi culpa, que algo no funcionaba en mí, que una mujer normal te habría dado un hijo. ¿Sabes lo que es oír eso cuando sabes la verdad? ¿Cuando sabes que el problema no soy yo? Víctor bajó la mirada. Lo siento, consiguió articular. No lo sabía. No querías saberlo, lo interrumpió Cristina con dureza. ¿Te resultaba más cómodo culparme a mí? ¿Más cómodo encontrar a otra mujer que te dijera que eras un campeón? Que todo estaba bien. ¿Y la creíste? Sin pensarlo 2 veces. Soy un idiota, convino Víctor, mirando al suelo. Un completo idiota. Jimena solo me utilizó. Y yo tenía tantas ganas de creerla. Quería demostrarme a mí mismo que era normal. Que podía ser padre, terminó Cristina por él. Víctor, ¿te das cuenta de que podríamos haber seguido un tratamiento? O haber hecho una fecundación in vitro. O haber adoptado un niño. Había muchas opciones, pero en lugar de eso, preferiste destruir nuestra familia. Víctor guardó silencio. Una lágrima rodó por su mejilla. Lo he estropeado todo, susurró. Todo. Y ahora te he perdido a ti. He perdido el piso. Lo he perdido. Todo. Cristina sintió lástima por él, pero se obligó a mantenerse firme. Lo perdiste tú solo. Con tus decisiones. Con tu elección. Lo sé, asintió él. Solo quería decir. Lo siento. Perdóname. Sé que no merezco tu perdón, pero perdóname. Cristina no respondió. Simplemente se giró hacia la ventana. Unos segundos después, oyó el sonido de unos pasos que se alejaban. Víctor se había ido. Ha hecho lo correcto, dijo de la Fuente en voz baja. Se ha mantenido firme. Me siento vacía, confesó Cristina. Siento que he ganado. Pero por dentro no hay ninguna alegría. Solo cansancio. Es normal. Ha pasado por mucho de ese tiempo. Todo volverá a la normalidad poco a poco. Al final del pasillo apareció la secretaria del juzgado. La jueza está lista para continuar la vista, anunció. De la Fuente asintió y tomó a Cristina del brazo. Vamos, es el final. Regresaron a la sala. Víctor ya estaba sentado en su sitio, encorvado y con la mirada clavada en el suelo. Jimena también había vuelto. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. El maquillaje se le había corrido por la cara. Ni siquiera intentaba arreglarse.
Estaba sentada, abrazándose a sí misma, y sollozaba de vez en cuando. La jueza Garmendia entró exactamente 15 minutos después. Su rostro era severo y concentrado. Ocupó su lugar. Dispuso los documentos frente a ella y recorrió a los presentes con la mirada. «Pueden sentarse», dijo. «El tribunal está listo para dictar la sentencia en el caso de división de los bienes gananciales de los cónyuges Ferrer Rojas». Cristina sintió que un poco más y esta pesadilla terminaría. De la Fuente le apretó la mano por debajo de la mesa en señal de apoyo. Examinados los autos, oídas las partes y valoradas las pruebas practicadas, este tribunal ha llegado a las siguientes conclusiones, comenzó Garmendia. Queda probado que el apartamento en litigio fue adquirido por los cónyuges Ferrer Rojas durante el matrimonio con los fondos obtenidos de la venta de un bien privativo de la demandante, Cristina Rojas Vega. El valor del apartamento vendido ascendió a 280.000 euros. El valor del apartamento adquirido es de 320.000 euros. La diferencia de 40.000 euros fue aportada por la demandante con sus ahorros personales. La jueza hizo una pausa, recorriendo los documentos con la mirada. El demandado, Víctor Ferrer Alonso, no aportó fondos directamente para la compra del apartamento. Sin embargo, sufragó los gastos de reforma y acondicionamiento de la vivienda por un importe aproximado de 30.000 euros. La demandante también participó en el acondicionamiento, aportando unos 20.000 euros. Por lo tanto, la principal contribución financiera para la adquisición del apartamento corresponde a la demandante. Víctor permanecía inmóvil, sin levantar la cabeza. Además, prosiguió Garmendia, el tribunal ha constatado que durante el último año de convivencia, el demandado no trabajó, no tuvo ingresos fijos y, al mismo tiempo, realizó gastos significativos para fines personales, no relacionados con los intereses de la familia. Dichos gastos superaron los 25.000 euros. El presupuesto familiar en ese periodo se nutrió exclusivamente de los ingresos de la demandante. Tal comportamiento del demandado es considerado por este tribunal como de mala fe y contrario a los intereses de la familia. Cristina sintió que la esperanza comenzaba a crecer en su interior. La jueza se inclinaba claramente a su favor. Asimismo, el tribunal señala, la voz de Garmendia se volvió más severa, que el demandado, durante la vista, presentó información falsa, al declarar que su futura paternidad debía ser tenida en cuenta en la división de bienes. Sin embargo, los documentos médicos presentados demuestran inequívocamente la imposibilidad de concepción natural por parte del demandado sin tratamiento específico o procedimientos médicos. El demandado no se sometió a ningún tratamiento ni a dichos procedimientos. Por consiguiente, su declaración sobre su supuesta paternidad no se corresponde con la realidad. Jimena sollozó en voz baja. Víctor apretó los puños, pero siguió en silencio. Más aún, continuó la jueza, la conversación presentada ante este tribunal entre la señora Saavedra y una conocida suya demuestra que el embarazo fue utilizado como un instrumento de manipulación con el fin de obtener un beneficio económico. La señora Saavedra ha reconocido en sede judicial que no está segura de la paternidad del demandado. Tales circunstancias son consideradas por este tribunal como un intento de inducir a error al tribunal. Garmendia levantó la vista y miró a Jimena. Señora Saavedra, su comportamiento durante la vista ha sido inapropiado. Ha intentado influir en el curso del proceso, a pesar de no ser parte en este procedimiento. Además, las pruebas presentadas evidencian sus intenciones de mala fe. El tribunal le hace una advertencia verbal. En caso de repetirse un comportamiento similar en sede judicial, se le podrán aplicar las medidas procesales coercitivas pertinentes. Jimena bajó la cabeza en silencio. Teniendo en cuenta todas las circunstancias expuestas, volvió la jueza al tema principal. El tribunal llega a la conclusión de que las pretensiones de la demandante están fundamentadas. Conforme al artículo 39 del Código Civil Español, el tribunal puede apartarse del principio de igualdad de las cuotas de los cónyuges si así lo exigen los intereses de los hijos menores o los intereses dignos de protección de uno de los cónyuges. En este caso, son dignos de protección los intereses de la demandante, puesto que fueron sus fondos los que constituyeron la base para la adquisición del apartamento, y el comportamiento del demandado durante el matrimonio no respondió a los intereses de la familia. Cristina contuvo el aliento. Era lo que habían estado buscando. El tribunal, dijo Garmendia con severidad, falla, se reconoce a la demandante, Cristina Rojas Vega, el derecho de propiedad sobre las 3/4 partes del apartamento en litigio. Al demandado, Víctor Ferrer Alonso, se le reconoce el derecho a 1/4 parte del valor del apartamento en metálico. El demandado deberá desalojar el apartamento en el plazo de un mes desde que la sentencia sea firme. La demandante deberá abonar al demandado una compensación económica por valor de 1/4 parte del apartamento en el plazo de 3 meses tras el desalojo de la vivienda. De la Fuente apretó la mano de Cristina. Ella sintió como las lágrimas corrían por sus mejillas,
Lágrimas de alivio, de liberación. Víctor escuchaba en silencio. La sentencia puede ser recurrida en apelación en el plazo de un mes desde su dictado. Se levanta la sesión. La jueza se levantó y salió de la sala. La secretaria empezó a recoger los documentos. Cristina permanecía sentada, incapaz de moverse. Era una victoria total e incondicional. El piso se quedaba con ella. Víctor tenía que irse. Enhorabuena, dijo de la Fuente en voz baja. Ha ganado. Cristina se volvió hacia él. Las lágrimas aún corrían por su rostro, pero ahora eran lágrimas de alegría. Gracias, susurró. Gracias por todo. Sin usted no lo habría conseguido. Lo habría conseguido de todos modos, sonrió el abogado. Tenía todo lo necesario, valor, honestidad y la verdad de su parte. Yo solo ayudé a presentarlo correctamente. Cristina miró al lado opuesto de la sala. Víctor ya se había levantado y se dirigía a la salida. Jimena lo seguía, sollozando y tropezando. Ya no iban de la mano. Entre ellos había un abismo de engaño, de ilusiones rotas y de acusaciones mutuas. Cristina se levantó. Le temblaban las piernas, pero se mantuvo erguida. Cogió su bolso y, junto con De la Fuente, salió de la sala. En el pasillo reinaba el silencio. La mayoría de la gente ya se había marchado. Cristina se detuvo junto a la ventana y miró a la calle. El sol de otoño se abría paso entre las nubes, iluminando las hojas doradas de los árboles. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. ¿Ahora? Ahora a vivir, respondió De la Fuente. A construir una nueva vida sin mentiras, sin engaños, sin una persona que no la valoró. ¿Tiene su piso? ¿Tiene su trabajo? Tiene un futuro. Lo demás vendrá por añadidura. Cristina asintió. Sí, por delante tenía un futuro. Desconocido, pero libre. Y eso era lo más importante. Cristina y De la Fuente bajaban por la ancha escalera de mármol del Palacio de Justicia. Sus pasos resonaban en el alto vestíbulo. A través de las puertas de cristal se veía la plaza, bañada por el sol de otoño. Cristina sentía una extraña ligereza, como si le hubieran quitado de los hombros una pesada carga que llevaba arrastrando meses. La sentencia será firme en un mes si Víctor no presenta un recurso de apelación, explicaba De la Fuente mientras salían a la calle. Aunque dudo que lo haga. No tiene fundamentos para una apelación exitosa. Todas las pruebas son legítimas. Los testigos están dispuestos a confirmar sus declaraciones. Los documentos médicos son irrefutables. ¿Y si aún así lo presenta?, preguntó Cristina. Entonces el proceso se alargará un par de meses más, pero el resultado será el mismo. El Tribunal de Apelación no revocará la sentencia con una base probatoria como esta. No se preocupe. Se detuvieron al pie de la escalinata. De la Fuente miró a Cristina. Si surge cualquier duda, llámeme cuando quiera. La acompañaré hasta la completa finalización del caso. Cuando Víctor desaloje el piso, formalizaremos todos los documentos como es debido. Cristina sonrió y asintió. Don Arturo, no sé ni cómo darle las gracias. No solo ha ganado el caso, me ha devuelto la fe en la justicia. De la Fuente sonrió, con calidez y sinceridad. Es mi trabajo. Y sabe, casos como el suyo me recuerdan por qué elegí esta profesión. No por el dinero, no por la fama, sino por ayudar a personas que realmente necesitan protección. Usted fue honesta desde el principio. No quería venganza, no quería destruir a Víctor. Solo quería justicia y la ha conseguido. Cristina sintió que las lágrimas volvían a asomar. Estuve tanto tiempo callada sobre su diagnóstico. Me parecía que lo estaba protegiendo, pero en realidad solo estaba permitiendo que me humillara. Quería proteger su amor propio, dijo De la Fuente con suavidad. No hay nada de malo en eso. Lo malo es que él se aprovechó de su bondad. Pero ahora eso es pasado. Siga adelante con su vida. Cristina, se merece ser feliz. Le estrechó la mano, asintió y se dirigió a su coche, aparcado cerca. Cristina lo siguió con la mirada. Luego empezó a caminar lentamente bordeando el juzgado hacia la parada del autobús. De repente, oyó unas voces familiares. Al girarse, vio a Víctor y a Jimena. Estaban al borde del aparcamiento, y su conversación se oía en toda la calle. «Me has hundido», gritaba Víctor. Su rostro estaba desfigurado por la rabia. «Por tu culpa lo he perdido todo, el piso, el dinero, la reputación. Tú tienes la culpa», replicó Jimena. Su voz temblaba de lágrimas y rabia. «Yo no te obligué a creerme. Tú mismo querías ser padre. Te montaste tú solo tu propio cuento de hadas. Me manipulaste a propósito. Esa conversación. Lo tenías todo planeado». «¿Y qué?», gritó Jimena. «¿Creías que me había enamorado de ti? ¿De verdad pensabas que una chica joven iba a elegir a alguien como tú si no es por dinero? Eres ridículo. Víctor, eres patético». Víctor se agarró la cabeza. «Dejé a mi mujer por ti. Una mujer buena y fiel. He destrozado mi vida». «Tú mismo has destrozado tu vida», gritó Jimena. «Tu preciosa mujer no te debía nada.
Ocultó el diagnóstico porque sentía lástima por ti. ¿Y tú? ¿Tú la culpabas? ¿La humillabas? ¿Le eras infiel? Has recibido lo que te merecías. Víctor levantó la mano para pegarle, pero se detuvo, bajando el brazo. Lárgate, lárgate de mi vida. No quiero volver a verte. Con mucho gusto. Jimena se dio la vuelta y se alejó a zancadas, tropezando con sus tacones altos. A los pocos metros se giró y gritó: y tendré a mi hijo y encontraré a un hombre de verdad que lo mantenga, no a un fracasado como tú. Desapareció al doblar la esquina del edificio. Víctor se quedó solo en medio del aparcamiento. Sus hombros se hundieron, su cabeza se inclinó. Parecía completamente destrozado. Cristina lo observaba desde la distancia. En algún lugar muy dentro, sintió una punzada de lástima. Ese hombre había sido su marido. Habían hecho planes, soñado con el futuro, se habían dormido abrazados. Pero todo eso había quedado en el pasado. El hombre que ahora estaba en el aparcamiento era un extraño. Él mismo había elegido ese camino. Cristina se dio la vuelta y siguió caminando. Ya no tenía sentido mirar atrás. Llegó a casa en autobús, subió a su piso, ese por el que tanto había luchado. Cerró la puerta tras de sí, se apoyó en ella y cerró los ojos. Silencio, paz, su hogar, su espacio. Nadie más la humillaría aquí, nadie la culparía, nadie la haría sentirse culpable. Fue al salón, abrió la ventana. El aire fresco de otoño irrumpió en la habitación, trayendo el olor de las hojas marchitas y del frío que se acercaba. Cristina inspiró profundamente y sintió que algo en su interior se liberaba. La tensión de los últimos meses, el miedo al juicio, el dolor de la traición. Todo empezaba a disolverse lentamente. El teléfono vibró en su bolso. Cristina lo sacó y vio un mensaje de una compañera de trabajo. ¿Cómo ha ido el juicio? ¿Estás bien? Cristina sonrió y tecleó la respuesta. Todo genial. He ganado. Gracias por tu apoyo. La respuesta llegó al instante. Enhorabuena. Eres una campeona. Mañana lo celebramos, sí o sí, escribió Cristina. Dejó el teléfono sobre la mesa y fue a la cocina. Se preparó un té, fuerte, aromático, con limón. Se sentó junto a la ventana con la taza en las manos y contempló la ciudad. En algún lugar de ese enorme hormiguero vivían millones de personas, cada una con su historia, sus victorias y derrotas, sus batallas. Hoy, Cristina había ganado su batalla y esto era solo el principio. Por la noche, llamó a su madre. Vivía en otra ciudad y estaba muy preocupada por su hija. Mamá, ya ha terminado todo, dijo Cristina en cuanto su madre descolgó. El tribunal ha fallado a mi favor. El piso se queda conmigo. Le pagaré su compensación. Al otro lado de la línea se oyó un suspiro de alivio. Gracias a Dios. Hija, estaba tan preocupada. He rezado tanto por ti. Has sido muy valiente. Siempre supe que eras fuerte. No me siento fuerte. Mamá, confesó Cristina. Simplemente estoy cansada. Muy cansada. Es normal. Cariño. Has pasado una época muy dura, pero ahora eres libre. Ahora puedes empezar a vivir de nuevo. ¿Cuándo vienes de visita? Pronto. Quizá en un par de semanas, cuando todo esté definitivamente zanjado. Ven cuando quieras. Te prepararé tus croquetas caseras favorita. Hablaremos. Descansarás. Te hace falta. Mamá, gracias por todo. Hablaron un poco más de cosas cotidianas y luego se despidieron. Cristina colgó el teléfono y volvió a mirar por la ventana. Había anochecido. La ciudad encendía miles de luces. En alguna de esas casas estaba ahora Víctor, asumiendo la magnitud de su derrota. En algún lugar, Jimena planeaba cómo rehacer su vida. Pero todo eso ya no le concernía a Cristina. Se levantó, se acercó a la estantería y sacó un viejo álbum de fotos. Pasó las páginas. Aquí, su boda. Aquí, su primer viaje juntos al mar. Aquí, la inauguración de este piso. En todas las fotos sonreían, felices, enamorados, llenos de esperanza. ¿Cuándo se acabó todo aquello? ¿Cuándo apareció la primera grieta? Cristina cerró el álbum. Era hora de dejar ir el pasado. Esas fotos eran una historia que había concluido. Por delante habría nuevas historias, nuevas personas, nuevas oportunidades. Aún era joven, solo tenía 33 años, toda la vida por delante. Al día siguiente, Cristina fue a trabajar. Sus compañeros la recibieron con alegría, la felicitaron, la abrazaron. El jefe de su departamento, al enterarse de su victoria en el juicio, le permitió irse antes. Cristina, lo has hecho genial, le dijo. Ahora puedes centrarte en el trabajo sin preocupaciones añadidas. Pronto tendremos un nuevo proyecto y te necesito a pleno rendimiento. Estoy lista, sonrió Cristina. Un mes después, la llamó de la fuente. Cristina, tengo noticias. Víctor no ha presentado la apelación. El plazo expira pasado mañana, pero su abogado ya ha confirmado que no habrá recurso. La sentencia es firme automáticamente. ¡Qué bien!, exhaló Cristina.
Además, Víctor ya ha empezado a vaciar el piso. Hoy están sacando sus cosas. Creo que en un par de días lo habrá desalojado por completo. Tan rápido. No tiene dónde ir ni argumentos para alargar el proceso. Además, parece que simplemente quiere olvidarse de todo esto cuanto antes. Lo entiendo, asintió Cristina. Gracias por mantenerme informada. De nada. En cuanto se vaya, tramitaremos los documentos para el cambio de titularidad. Después solo le quedará pagarle la compensación y el asunto estará cerrado. De acuerdo. Prepararé el dinero. Se despidieron. Cristina colgó el teléfono y se quedó pensativa. Pronto, Víctor desaparecería por completo de su vida. Sus caminos se separarían para siempre. Era a la vez triste y liberador. 3 días después, Víctor se había mudado efectivamente. Cristina llegó al piso por la tarde y descubrió que todas sus cosas habían desaparecido. El armario del dormitorio, vacío. Sus libros, retirados de las estanterías. Incluso el olor de su colonia se había desvanecido. El apartamento parecía vacío y demasiado grande. Cristina recorrió las habitaciones, examinando el espacio con la mirada. ¿Había que cambiar algo? ¿Renovar la decoración? ¿Pintar las paredes? ¿Comprar muebles nuevos? ¿Convertir este lugar de nuestra casa en mi casa? Empezar de cero. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Cristina la cogió y la desdobló. La letra de Víctor. Cristina, perdóname por todo. Fui un idiota. Te merecías algo mejor. Gracias por haberme querido alguna vez. Sé feliz. Víctor. Cristina releyó la nota 2 veces, luego la rompió lentamente en pedazos pequeños y la tiró a la basura. Las disculpas llegaban tarde. Las palabras ya no significaban nada. Solo quedaban los actos y sus consecuencias. Miró por la ventana. El otoño llegaba a su fin. Pronto sería Navidad. Un nuevo capítulo en su vida. Y lo recibiría en su casa, sola, pero libre. Las semanas siguientes pasaron volando. Cristina se dedicó a la reforma, contrató a obreros, eligió papel pintado nuevo, encargó muebles. Poco a poco, el apartamento se fue transformando. De ser el lugar donde vivíamos, se estaba convirtiendo en el lugar donde vive ella. De la Fuente la ayudó a formalizar todos los documentos. Cristina pagó a Víctor la compensación mediante una transferencia bancaria, sin encuentros personales. Recibió la nueva escritura de propiedad. Ahora el apartamento le pertenecía solo a ella. Una tarde, cuando la reforma estaba casi terminada, Cristina estaba de pie junto a la ventana con una taza de té en las manos. Sonó el teléfono. Un número desconocido. Cristina frunció el ceño y respondió. «Dígame, ¿Cristina Rojas?» Se oyó una voz de mujer. «Soy Silvia Torres. ¿Se acuerda de mí?» «Claro que me acuerdo», respondió Cristina. «Hola, Silvia. Llamo para saber cómo fue el juicio. Vi que el caso estaba cerrado. ¿Ganó usted?» «Sí, gané. Gracias. En parte, a su ayuda. Le agradezco enormemente lo de la conversación. Sin ella habría sido mucho más difícil». Silvia soltó una risita. «Me alegro de haber ayudado». Jimena recibió su merecido. «Por cierto, me lo confirmó en nuestro último encuentro. El padre es Mateo. Ha vuelto con él. Han alquilado un piso y viven juntos. Esperan un niño». Cristina suspiró. «Vaya, bueno, al menos el niño crecerá con su padre». «Sí, Mateo, por cierto, está contento con el niño. Aunque Jimena ya le está haciendo la vida imposible, exigiéndole más dinero. Pero ese ya no es nuestro problema». «Desde luego que no», convino Cristina. Hablaron un poco más y se despidieron. Cristina colgó el teléfono y volvió a mirar por la ventana. Así que la historia de Jimena y Víctor también tenía su final. Cada uno había recibido lo que se merecía. Y ella, Cristina, había conseguido la libertad, su casa, su futuro. Y eso era lo más valioso.